Si tienen su Biblia, vayan a Juan capítulo 9. Every Bible, turn to the book of John chapter 9. Juan capítulo 9. John chapter 9. Este año yo he hecho varios sermones acerca de Jesús Now this year I've given various sermons about Jesus, y especialmente encuentros que Jesús tuvo con personas uno a uno. and especially encounters that Jesus had one-on-one with people. Y yo dije que una de las maneras mejor de conocer a una persona es cuando tú te pasas tiempo con ellos uno a uno. And I said one of the best ways to get to know people is to spend time with them one-on-one. Y Juan especialmente le encanta dar historia donde Jesús tiene un encuentro uno a uno con una persona. And the book of John especially likes giving stories of Jesus having one-on-one encounters with people. Y hoy yo quiero ver en Juan capítulo 9 cuando Jesús sana al ciego. And I want us to see today in John 9 when Jesus heals a blind man. Pero yo quiero que pensemos un poquito en la importancia de la luz. But I want us to think about the importance of light. ¿Alguna vez cuando tú vivías en Santo Domingo, Have you ever, when you used to live in DR, escuchaste la palabra se fue la luz? have you ever heard the words the light left or the light was turned off? Si tú eres americano, quizás no has experimentado eso. If you're American or from here, you probably haven't experienced that. Pero creciendo, yo escuché mucho esas palabras, se fue la luz. But growing up, I heard the words a lot. The light not turned off or the light left. Y cuando la luz se iba por la mañana o por la tarde, no causaba gran problema. And when there wasn't any light, in the afternoons or during the daytime, that wasn't a great problem. Pero cuando la luz se iba de noche, But when the light left at nighttime, era difícil vivir. it was difficult to live. ¿Sabe? Uno tenía su vela y sus lámparas. People had their lanterns and their candles, Pero era difícil navegar muy bien. but it was difficult to get around. La luz es de suma importancia. Light is very important. Y en este encuentro que Jesús va a tener con este ciego, And in this encounter that Jesus is going to have with this blind man, vamos a aprender de que Jesús es la luz del mundo. we're going to learn that Jesus is the light of the world. Vamos a romper esta historia en tres partecitas. And we're going to break up this story into three parts. Vamos a ver la luz del mundo, We're going to see the light of the world. vamos a ver los ciegos We're going to see the blind people. y después la bendición de ver. And then we're going to see the blessing of being able to see. So, vamos a ver la luz del mundo primero, So first, the light of the world, los ciegos the blind people, y después la bendición de ver. and ultimately the blessing of being able to see. Primeramente, la luz del mundo. So the first thing, the light of the world. Anthony leyó Juan capítulo 1 del 1 al 7. Anthony read John chapter 9, 1 through 7. Y en esta sección nosotros vemos primero la misión de la luz del mundo. And in this section, we see the mission of sorry, what? La misión de la luz del mundo. We see the mission of the light of the world. Juan 9 comienza con una pregunta. John 9 begins with a question. Jesús está con sus discípulos So Jesus is with his disciples. y los discípulos notan de que había un hombre ciego de nacimiento. And the disciples notice that there's a blind man from birth. Y ellos le hacen una pregunta a Jesús en el versículo 2. And they ask him a question in verse 2. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido de ciego? They ask him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Esta pregunta que los discípulos hacen aquí And this question that the disciples ask him here siempre ha sido una pregunta bien debatida. has always been a question that has been debated a lot. Es un debate que los teólogos han tenido desde los tiempos de Job. It's a debate that the theologians had since the times of Job. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? Now, why is there suffering in this world? Y los discípulos ven a Jesús And the disciples look at Jesus y le hacen la gran pregunta. and they ask him the great question. Y en el versículo 3, Jesucristo dice que este hombre nació ciego para que Dios haga las obras, para que Dios haga una obra en él. And Jesus answers, this man was born blind so that the works of God might be displayed in him. Pero noten el versículo 4 y 5 de Juan. But notice verses 4 and 5. Aquí vemos la misión de la luz. Here we see the mission of the light of the world. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
We must work the works of him who sent me while it is still day. Night is coming when no one can work. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. As long as I am in the world, I am the light of the world. Cristo dice, esta es mi misión. Jesus says, this is my mission. Yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Yo estoy en el mundo. I'm in the world. Y mientras yo estoy aquí, voy a traerle luz a personas que están en tinieblas. And while I am here, I'm going to bring light to people who are in darkness. Y él escupe en la tierra, And he spits on the earth. hace lodo con su saliva, He creates this mud with saliva. se lo unta los ojos del ciego, He applies that to the eyes of the blind le man. dice que vaya a lavarse, And he tells him to go and wash. él se lava And he washes y himself. regresa viendo. And he returns being able to see. La luz del mundo trajo luz a la oscuridad. The light of the world brought light to the darkness. Pero yo quiero que ustedes noten un contraste entre los discípulos y Jesús. But I want you guys to notice a contrast between the disciples and Jesus. Los dos ven a un hombre ciego, Both of them see a blind man, una persona en oscuridad. a man who was in darkness. Pero los discípulos quieren tener un debate teológico. The disciples want to have a theological argument Pero or debate. Jesús quiere traer luz a las tinieblas. But Jesus wants to bring light to the darkness. Y yo pensaba en esto, hermanos. And I was thinking about this. Este es el Dios que nosotros servimos. This is the God that we serve. No un Dios un Dios que no es un teólogo que quiere pensar solamente en las cosas profundas, He's not a theological God that just wants to think about, deep things. que se quiere ir a una montaña a pensar las grandes cosas profundas de Dios, He wants to go up on a mountain and dwell and think about the profound things of God. o un maestro que se pasa todo el tiempo estudiando temas profundos. Or a teacher who just spends all his time studying deep things. El Dios que nosotros servimos The God that we serve es un Dios que está tratando de traerle luz al mundo. is a God who's trying to bring light to the world. Que Él quiere ayudar a personas que están en tinieblas. That wants to actively help people who are in darkness. Y hermanos, si esa es la misión de la luz del mundo, And if that's the mission of the light of the world, ¿qué tenemos que estar haciendo los hijos de luz? what do we need to do being sons of light? Tenemos que tratar de traerle luz a personas. We need to try to bring light to people in darkness. Pero muchas veces los hijos de luz son más conocidos por buenos estudiantes que por las obras de luz. But often sons of light are more known for being good students than their actual works of light. Oh, ese se sabe mucho la Biblia. Well, this person knows a lot about their Bible. Pero ¿qué de las obras de luz? But how about the works of light? Jesucristo dice, hay que obrar las obras de luz mientras estamos en el mundo. Jesus says you need to work and act and perform these acts of light while you're on this earth. Porque va a llegar un día donde no vamos a poder hacer esto. Because the day is coming when you're not going to be able to do anything. Pensemos en algunos ejemplos, hermanos. Think about some examples. A veces queremos pasarnos tanto tiempo estudiando del evangelismo, Sometimes we want to spend so much time teaching and talking about evangelism, pero ¿qué de hacerlo? but how about actually doing it? Tiene que llegar un momento donde decimos, ya estudiamos suficiente, vamos a tener que ir y evangelizar. A point is going to come when we need to stop talking about it and actually go out and evangelize. Muchas veces podemos ser como el levita y el sacerdote, Sometimes we could be like the Levite and the priest. bien estudiado en el amar al prójimo, They're really well studied and versed on loving your neighbor. pero cuando una persona está pasando oscuridad, But when someone is in darkness, le pasamos por el otro lado. we walk by their side. Hermano, tenemos que acordarnos la misión de la luz del mundo. We need to remember the mission of the light of the world. Y es de alumbrar, de hacer obras de luz. And it's to light up, to do acts of light to the world. Hermano, tenemos que parar de hablar We need to stop talking y comenzar a alumbrar. and start lighting up. Hay muchas personas en tinieblas. There's a lot of people who are in darkness. Jesús dice, vamos a parar de este debate teólogo Jesus stop debating this theological arguments y vamos a comenzar a alumbrar en este mundo. and let's start to light up this world. Pero lo segundo que vemos en esta sección The second thing that we see in this section es el poder de la luz del mundo. is the power of the light of the world. ¿Ustedes notaron lo poderoso que es este
milagro? Do you notice how powerful this miracle is? Quizás, porque además que Cristo lo hizo en un versículo, pensamos que no es un milagro tan grande. And maybe because we see that Jesus performed this miracle in just one verse, so we don't see how big this miracle is. Pero piensen en algunos detalles que Juan nos da. But think about some of the details that John gives us. Dice el versículo 1 que el ciego estaba ciego de nacimiento. Verse 1 tells us that the blind man was blind from birth. Este fue un milagro atestiguado. This was a miracle that was testified Por los vecinos. by neighbors. En otra palabra, los vecinos dijeron esto es un milagro verdadero. So the neighbors there saw that this was a true miracle. Los padres del ciego dijeron que este era su hijo. The parents of the blind man said that this was his son and he was blind from birth. En otra palabra, al final del capítulo de Juan, So in other words, at the end of this chapter, no hay duda de que un milagro ha pasado. there's no doubt that a miracle occurred. Y es un milagro único. And it's a miracle that's unique. En el versículo 32 dice: In verse 32 it says, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que había nacido ciego. never since the world began has it been heard that anyone opened the eyes of a man born blind. Al ciego que ahora ve en el versículo 32. So the blind man that is now able to see in verse 32 Quieren convencerlo de que Jesús es un pecador. wants to convince him that Jesus is a sinner. Y él dice, nunca este milagro había pasado. He tells him, no, never has this miracle occurred before. De que un hombre que había nacido ciego pueda ver. That a man who has been born blind is now able to see. Este milagro es un milagro poderoso. This is a powerful miracle. Y este es el punto, hermano, para nosotros. And this is the point. Si la luz del mundo pudo traer luz a este hombre, If the light of the world was able to bring light to this man, ¿qué oscuridad podemos tener en nuestra vida que Jesús no pueda traernos a nosotros luz? what darkness can there be found in our lives that Jesus can bring light to? La luz del mundo es poderosa. The light of the world is powerful. ¿Qué tinieblas o qué oscuridad tenemos nosotros en nuestra vida? What darkness do we have in our lives? A veces puede ser una depresión. Sometimes it could be a deep depression. Yo estudiaba con un hombre que se llamaba Nick I studied with this man called Nick, y él describió su depresión and he described his depression como una oscuridad que lo arropaba. like a darkness that would cover him up or clothe him. A veces estamos pasando cosas en nuestra vida donde sentimos que la oscuridad nos está arropando a nosotros. But sometimes we go through things in our lives that it feels like the darkness is covering us or clothing us. O yo estudio con una mujer que describe su rencor en contra de su hermana. Or I studied with this lady called that describes her grudge against her sister as. Él dice, yo tengo como el corazón negro, She says, my heart is black. lleno de tinieblas, It's full of darkness cuando yo pienso en mi hermana. when I think about my sister. O quizás pueda ser un pecado, Or maybe it could be a sin. quizás una adicción o un pecado repetitivo, donde tú sientes que la noche te está venciendo. Or maybe it's an addiction or a repetitive sin that you feel like the night or darkness is covering you. O la culpa de un pecado pasado. Or maybe the guilt of a past sin. O puede ser confusión en la vida. Or it could be confusion in your life. Yo me acuerdo que después que yo acabé la high school, I remember that after I finished high school, yo fui al campamento. I went to camp. Y déjeme decirle, yo era un muchacho confundido ahí. And I was the kid who was confused there. Yo acababa de salir de la high school. I just finished high school. Tenía que ir para la universidad, I had to go to college, pero no sabía a qué universidad iba a ir. but I didn't know what college I was going to. No sabía lo que le iba a pasar a mis padres se iban a mudar para Florida. I didn't know my parents were staying here and moving to Florida. Yo no sabía ni qué hacer. I didn't know what I was going to do. Confusión, oscuridad. I was confused. I was in darkness. O puede ser una confusión religiosa. Or it could be a religious confusion. ¿A qué iglesia tengo que ir? No. ¿Cuál es la verdad acerca de esta doctrina? And what church do I need to go to? What's the true doctrine that I need to follow? O un trauma como niños, Or childhood trauma. donde cada vez que pensamos en eso es como una tiniebla en nuestra vida. That every time we think about that, it's like a darkness in our lives. Las tinieblas nos azotan. No, these darkness attack us. ¿Quién nos puede ayudar?
who could help us? La luz del mundo, que es Jesucristo. No, the light of the world, who's Jesus can. Note una promesa que él da en Juan 8:12. Notice a promise that he gives us in John 8, verse 12. Juan 8:12 dice: John 8:12 says, otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. ¡Qué promesa ni más poderosa! What a powerful promise. Que si nosotros seguimos a Jesús, él dice aquí, nunca andaremos en tiniebla. That if we follow the light of the world, being Jesus, we will never be in darkness. ¿Qué tú estás usando para sacar las tinieblas de tu vida? What are you using to get rid of the darkness that's in your life? Déjame decirle, no hay nada como el sol para traer luz. Let me tell you, there's nothing like the sun to bring light. Jesús aquí se está comparando con el sol, la luz del mundo. Jesus here is comparing himself to the sun, the light of the world. Y debe decirle, no hay nada como el sol para sacar fuera la oscuridad. And there's nothing like the sun that casts out darkness. Hay diferentes cosas que tú puedes usar para sacar la oscuridad. There's different things that you could use to cast out darkness. Pero ninguna trabaja tan buena como el sol. But none of them work as well as the sun. Quizás tú puedes usar una vela, Maybe you could use a candle o tú puedes usar un foco, or a flashlight o tú puedes usar la electricidad, or electricity. pero ninguna de esas trabaja tan buena como el sol. But none of those things work as well as the sun. ¿Qué pasa hasta nosotros que tenemos luz constantemente con electricidad? What happens, even us, that we have so much access to light through electricity? ¿Cuándo pasa cuando la noche viene? What happens when darkness comes in? Tu electricidad no funciona para alumbrar a todo el mundo, el parque, las calles. Electricity is not enough to illuminate everything, the park, the streets. Pero con un poco de sol But with a little bit of sun, se alumbra una ciudad entera. you could light up a whole city. So, déjame usarte. Paremos usar las velas, So to stop using candles, nuestras propias fuerzas, our own strength, o los focos, or flashlights, la sabiduría del mundo, worldly y wisdom, comencemos a usar a Cristo, que es la luz del mundo. but let's start using Jesus, who's the light of the world. Él lo promete en Juan 8:12. He promises us in John chapter 8, verse 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí nunca andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Pero ustedes notaron algo en esta sección, But did you notice something else in this section? que para tener acceso a este poder o a esta promesa tenemos que hacer algo. That to have access to this promise, you need to do something. Hasta el ciego tuvo que hacer algo para poder ver. Even the blind man here had to do something in order for him to be able to see. En el versículo 7, Jesús escupe, hace la saliva y se la junta en los ojos. In verse 6, you see Jesus spits, makes the mud, and puts it on his eyes. Y le dice, ve a lavarte en el estanque de Silón. And he tells them to go wash in the pool of Siloam. Y él en obediencia sigue las instrucciones de Jesús y es sanado. And him in obedience follows Jesus' instructions and he's healed. Yo he pensado en estas instrucciones que Jesús le da al ciego. And I've thought about these instructions that Jesus gave the blind man. Uno dice, esto tuvo que ser fácil. Ve y lávate en el estanque de Silón. You probably read that and say, well, this had to be easy. No, just go and wash in the pool of Siloam. Es fácil si tú puedes ver. It's pretty easy if you could see. Oh, ve al estanque. Yo, claro, si yo sé dónde está. Now go over to the pool over there, and it's easy if you see where it is. Pero dile a un ciego que vaya a lavarse a un lugar. But tell a blind man to go and wash in a certain place. Si dobla a la derecha y después a una izquierda y cuando tú llegues, eso era una instrucción difícil. Then you could tell him, make a right here, make a left here, and then walk over here. Pero That was hard instructions to follow. No importó ya sea fácil o difícil. But it didn't matter to him whether it was difficult or easy. Él obedeció la luz del mundo He obeyed the light of the world y fue librado de sus tinieblas. and was liberated from his darkness. Hermano, si nosotros queremos
el poder y las promesas que la luz del mundo nos da, and if we want the power and the promise that the light of the world gives us, nosotros tenemos que hacer algo. we need to do something as well. Es interesante, para recibir el beneficio del sol, It's interesting that in order to receive the benefits of the sun, nosotros no tenemos que hacer nada. we don't have to do anything. Lo único es, tenemos que estar cuando el sol pase. We just need to be present where the sun is. Pero para recibir el beneficio de la luz del mundo, But to receive the benefits of the light of the world, tenemos que hacer algo. Jesús dice, me tienes que seguir a mí. we need to do something. He tells us we need to follow Y him. si tú me sigues a mí, yo te voy a sacar de las tinieblas. And if we choose to follow him, he's going to cast us out from the darkness. Hermano, pensemos en los ejemplos de las tinieblas que nosotros dimos. And think about the examples of darkness that we saw. Por ejemplo, la depresión. For example, depression. ¿Qué Cristo nos manda a hacer? What does Jesus command us to do? Él nos dice muchas cosas, pero una de ellas es que nos enfoquemos en las bendiciones espirituales que tenemos en Jesucristo. No, he tells us a lot of things, but one of the main things he tells us is to focus on the spiritual blessings that you have in O Christ. si tenemos un rencor, que nos enfoquemos en el perdón de Jesús. Or if you're holding a grudge and have that hatred in your heart, to focus on the love of Jesus. O si sentimos culpa, que nos enfoquemos en la sangre de Jesús. Or you feel guilt, to focus on the blood of Jesus. O si estamos confundidos, que nos enfoquemos en la palabra de Dios. Or if we feel confused, to focus on the word of Jesus. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean, hermanos. And this is what I want you guys to understand is, Si nosotros vamos a salir de nuestra oscuridad, if we're going to come out of our darkness, el enfoque tiene que estar en la luz. the focus needs to be on the light. ¿Alguna vez tú has tratado de salirte de la oscuridad, enfocándote en la oscuridad? Sometimes have you tried to, come out of the darkness by focusing on the darkness? A veces yo pienso que hacemos la meta del cristianismo o de nuestra vida, salir de este pecado o vencer este vicio o salir de este trauma. Sometimes I feel that the goal that we have for our Christian walk is to leave this sin behind, or to leave this bad situation that we find ourselves in behind. Ve, estamos tratando de salir de la oscuridad, See, we're trying to leave the darkness enfocándonos en la oscuridad. and focusing on the darkness. No, Jesús dice, el enfoque tiene que estar en seguirme a mí. But Jesus says, no, the focus needs to be on following me. Yo pienso en mi propia vida. And I think about my own life. Si tú me dices a mí, Roger, hazme un plan de cómo tú, a los 18 años, en tu confusión, If you tell me, Roger, make a plan that, me in my confusion while I was 18, ¿cuál fue el plan de tú salir de esta confusión a ahora de estar en tu vida organizada, un esposo y tienes 3 hijos? ¿Cómo tú llegaste a eso? So, you were at the age of 18, make me a plan of how, you're going to get married, organize your life, do this and do that. Yo dije, yo no tuve ningún plan. I would tell that person, I didn't have any plan. Lo único que yo traté de hacer fue seguir a Jesús. No, the only thing that I did was, follow Jesus. Me enfoqué en la luz y la luz me tiene aquí. I followed the light, and the light has brought me to where I am now. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. And that needs to be our focus. Voy a seguir a Jesús y él poco a poco nos saca de la oscuridad. No, I'm going to follow Jesus, and little by little, he will take me out of the darkness. So, la primera parte, la luz del mundo. So the first part, the light of the world. Pero la segunda parte son los ciegos. And the second part is the blind people. ¿Sabe? Juan, de una manera típica en su evangelio, John, in a very typical way in his gospel, nos dice la reacción a los milagros de Jesús. shows us and tells us the reactions of the miracles of Jesus. Y en las reacciones a cuando este ciego es sanado, And the reactions to when this blind man was healed, vemos de que hay otro tipo de cegueza, we see that there's another type of blindness, y es la cegueza espiritual. and it's spiritual blindness. ¿Cómo? La ceguera espiritual. Yo sabía que me estaba inventando esa palabra. I knew I was making that word up. That sounded good. Nota lo que Cristo dice en Juan 9:39. Notice what Jesus says in John 9, verse 39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que vean sean cegados.
For judgment I came into this world, that those who do not see may see, and those who see may become blind. Nota cómo los fariseos responden en el 40. And notice how the Pharisees responded to that verse 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él a oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Some of the Pharisees near him heard these things and said to him, are we also blind? En otras palabras, Cristo usa este milagro So in other words, Jesus uses this miracle para revelarle a otras personas de que ellos están ciegos espiritualmente. to reveal to other people that they were spiritually blind. Y lo sorprendente de este milagro And the surprising thing of this miracle is que el ciego realmente no es ciego that the blind man is not actually blind, y los que ven sí están ciegos. and those who are able to see are actually blind. Y en las diferentes reacciones vemos que ciega a la persona. And in different reactions, we see what blinds people. So vamos a ver par de ciegos aquí. So let's look at these different types of blind people here. Diferentes reacciones a los milagros. Different reactions to the miracle. La primera reacción que vemos es la reacción de los vecinos. And the first reaction we see is the reaction of the neighbors. Vamos a leer aquí un poquito. Let's read here real quick. Dice el versículo 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Verse 8, the neighbors and those who had seen him before as a beggar were saying, is this not the man who used to sit and beg? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Some said, it is he. Others said, no, but he is like him. He kept saying, I am the man. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? So he said to him, then how were your eyes opened? Y respondió y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Silo y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. He answered, the man called Jesus made mud and anointed my eyes and said to me, go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. They said to him, where is he? He said, I do not know. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. They brought to the Pharisees the man who had formerly been blind. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Now it was a Sabbath day when Jesus made the mud and opened his eyes. Yo digo que quizás estoy I say stretch this point. lo estoy hablando un poquito. And I'm probably stretching this point out. Pero yo pienso que la reacción de los vecinos no es una reacción positiva. But I think that the reaction of the neighbors is not a positive reaction. La reacción de los vecinos es una reacción de escepticismo. Because the reaction of the neighbors is a reaction of a skeptic. Es como que tienen sospecha del ciego. It's like they have suspicion of the blind. Algunos están diciendo, uno dicen, este es. Some say, no, it is Y he. el otro dice, no es, él se parece. And others were saying, like, no, it's not him. He just looks like him. Y yo me hallo que un poquito de sospecha porque aun cuando hablan con él, It's a little suspect because even as they're talking to him, lo llevan a los fariseos para que los fariseos confirmen si eso es un milagro o no. they take him to the Pharisees so that the Pharisees can confirm if this was a miracle or not. So, los vecinos son ciegos So the neighbors are blind, y y lo que los cegó fue su incredulidad. and what blinded them was their unbelief. Este milagro fue algo tan maravilloso, algo que ellos nunca se habían esperado, que cuando lo vieron es como que, esto no puede ser así. It was such a grand miracle that when they finally saw it, all they could say was, this could have been done this way. Y debe decirle, hoy en día hay personas que son ciegos a la verdad de Jesús y a su palabra, And today we find people who are blind to Jesus and his word porque son escépticos. because they're also skeptics. En otras palabras, siempre ve todo con sospecha. They always see things with suspicion. Si no puedo razonarlo muy bien en mi cabeza, no puede ser. No, if I can't reason this out in my head, well, no, it can't be that way. Si no cabe en mi concepto de lo normal, no puede ser. If it doesn't fit in my concept of what's normal, then it can't be. ¿Alguna vez te has encontrado con ese tipo de personas? Have you ever found yourself with that type of person? O quizás tú estás aquí y tú eres ese tipo de Or persona. maybe you're here and you're that type of person. No, se está viendo
esto más y más hoy en día. And we see that today more and more. Están rechazando parte de la Biblia porque, esos milagros, eso no puede ser. People are rejecting parts of the Bible because this miracle, there's no way that could have happened. Noah, ¿cómo él pudo entrar todos esos animales en el arca? No, how did he fit all those animals in one ark? Eso es imposible. Tú sabes que el hombre de antes era un hombre bruto. ¿Cómo él pudo hacer todo eso? Well, that's impossible. You know, the man in that time was not that smart. Jonás y el pez. No, Jonah and the fish. La creación en 6 días y descansa en el 7. The creation in just 6 days. Es como que si no cabe en mi cabeza, no puede ser así. No, if I can't reason it in my head, then it couldn't have happened. Debe decirle, porque algo es demasiado grande No, para creer, no significa que no sea así. No, just because something is too big for you to understand or come to believe doesn't mean that it didn't happen. It's not there. La realidad es que Cristo sí le hizo que este hombre viera. Because the reality was that Jesus did cause this blind man to see. Y aunque un milagro así nunca se había hecho antes, And even though a miracle like this was never occurred before, la evidencia era bien clara. the evidence was clear. Debe decirle, si tú eres un escéptico, I'm sorry. Let me tell you, if you're a skeptic, Yo quiero que tú comiences a leer la Biblia sin sospecha. I want you to start reading the Bible without any suspicion. Déjame leer la Biblia, déjame leer a Jesús, a ver si es verdad lo que estos cristianos dicen. Let me just read the Bible. Let me just read about Jesus to see what these Christians say about Jesus is true. Y yo te digo, si tú lees la Biblia con una mente abierta, And let me tell you, if you read the Bible with a clear mind, la Biblia y Jesús te van a convencer de quién es él. the Bible and Jesus will convince you of who he is. Porque la luz puede traer, puede darnos luz a nosotros. Because the light of the world could give us light. Vamos a ver la segunda reacción. And let's look at the second Y reaction. vamos a tener que darle rápido. We have to speed it up. Y es la reacción de los fariseos. And it's the reaction of the Pharisees. Ellos le llevan al ciego al fariseo. They bring the blind man to the Y Pharisees. ya el versículo 13 nos dice, el 14 nos dice que no va a ser una reacción positiva. We already see from verse 14 that it wasn't going to be a positive reaction. Porque el día que Jesús hizo el milagro fue el día sábado. Because Jesus performed this miracle on the Sabbath day. Y le preguntan a él, ¿y quién fue que te sanó? And they ask him, who was it that healed you? ¿Y qué fue lo que él te hizo? And what was it that he did to you? Y noten la reacción de algunos de los fariseos en el 16. And Pharisees in verse 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Some of the Pharisees said, this man is not from God, for he does not keep the Sabbath. But others said, how can a man who is a sinner do such signs? Esta reacción no tiene sentido. But this reaction doesn't make sense. Cristo hace un milagro que nunca se había hecho. When Jesus performs a miracle that's never been seen before, Y la conclusión de ello es, este hombre no es de Dios porque lo hizo en el día sábado. and the conclusion of these people is this man cannot be from God because he performed this on the Sabbath. Estos fariseos están ciegos These Pharisees are so blind y están cegados por sus tradiciones. and are so blinded by their own tradition. Porque Cristo no hizo todo exactamente como ellos querían y en base a sus tradiciones Jesús no puede ser el hombre. Because Jesus didn't do things according to how they want, according to the traditions, so this couldn't have been possible. Debe decirle, muchas veces nuestras tradiciones nos ciegan a la verdad de Cristo y su palabra. A lot of times our traditions blind us from the truth of Jesus and his word. A veces no vemos verdad bíblica porque estamos empapados de tradiciones. Sometimes we don't see religious truths because we're so blinded by our own thoughts. And wait, Sorry, no, I need to finish. Porque estamos empapados de nuestras tradiciones. because we're so blinded by our own tradition. ¿Sabes? Muchas veces vemos claramente lo que la Biblia dice de que hay que bautizarse, But sometimes we see that the Bible clearly says that we need to be baptized. pero como estamos tan empapados de tradiciones decimos, yo fui bautizado como un bebé, eso no cuenta. But because we're so blinded by our traditions, we say, well, I was baptized as a baby, I don't need to do that. A veces por nuestras tradiciones
tradiciones seguimos confundidos en la vida. And sometimes because of our traditions, we continue to live lives that are confused. Piensen en esto por un segundo. Think about this for a second. Piensa a veces las tradiciones que nosotros tenemos de cómo nuestros padres vivían. Think about the traditions that we have about how our parents lived. A veces tenemos un problema en nuestra vida. You know, sometimes we have a problem in our lives. Y en vez de buscar consejo bíblico, And instead of seeking religious counsel nos vamos a las tradiciones de los padres. or biblical counsel, we follow the tradition of our parents. ¿Qué hicieron mis padres cuando estaban en ese problema? Now, what did my parents do when they found themselves in that problem? Ellos mintieron, ellos hicieron esto, hicieron lo otro. Eso es lo que yo voy a hacer en este problema. No, they lied, they did this or that. That's what I'm going to do in this situation. Y seguimos en la misma confusión que nosotros vimos nuestros padres. And we continue in the same confusion that we saw our parents in. Cristo nos muestra la luz muchas veces a nosotros de qué es la verdad. Jesus demonstrates and shows us the light in all situations. Pero las tradiciones nos ciegan a ver la realidad. But traditions sometimes blind us to see the reality. Reacción número 3, la reacción de los padres. The third reaction, the reaction of the parents. Y déjame decirle, la tercera reacción es la reacción de los padres, la reacción más extraña. And the reaction of the parents is probably the strangest reaction. Porque tú te puedes imaginar a tu hijo que nació ciego, Jesús le acaba de darle la vista. Because you can imagine your son who was born blind, Jesus has given him the gift of sight. ¿Cuál es la reacción natural? What is the natural reaction? Gloria a Dios. No, praise God. Alegría. No, joy. Gratitud a Jesús por lo que él hizo. Gratitude to Jesus for what he did. Pero nota la reacción de los padres en el versículo 22. But notice the reaction of the parents in verse 22. Estos dijeron a su padre, I'm sorry. Versículo 20. Starting in verse 20. Los fariseos le están preguntando al padre si este es su hijo. The Pharisees are asking the parents, is this your child or your son? Nota la reacción de ellos en el 20. And look at the reaction in verse 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. His parents answered, we know that this is our son and he was born blind. En otras palabras, sí, ese hijo de nosotros. In other words, yes, that's my son. Y es verdad que nació ciego. And yes, it's true that he was born blind. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él hablará por sí mismo. But how he now sees, we do not know, nor do we know who opened his eyes. Ask him, he is of age. He will speak for himself. ¿Ve cómo se están distanciando de su hijo? You notice how they're distancing themselves from their child? Sí, ese es nuestro hijo, pero pregúntale a él qué fue lo que pasó. No, yes, that's our son, but go ask him what happened. Yo pienso que él sabe, ellos sí saben quién fue que lo sanó. And I think they know who was it that healed him. ¿Por qué la reacción de esta manera? So why did they react in this manner? Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. His parents said these things because they feared the Jews, for the Jews had already agreed that if anyone should confess Jesus to be Christ, he was to be put out of the synagogue. So, los padres están ciegos. So the parents are blind. Ellos tenían la oportunidad de ver a Jesús más claramente en su vida. They had the opportunity to see Jesus more clearly in their lives. Pero el temor los cegó a ellos. But fear blinded them. El temor de ser expulsado de la sinagoga. Fear being put out of the synagogue. Y debe decirle, es un temor verdadero. And that's a true fear. El expulsar a una persona de la sinagoga no es como que una persona deja de ir a la iglesia. And to be casted out of the synagogue, it wasn't just like, well, someone stops attending church. ¿Sabes? Si hoy en día una persona lo botan de la iglesia, ellos encuentran otra. For example, in this day, if someone is casted out of a church, they just go and find another one. Pero si a ti te botaban de la sinagoga, But if you were casted out of the synagogue, es como que la comunidad entera te estaba dando la espalda. it's like the whole community was giving you their back. ¿Sabes? No te prestaban dinero, no te ayudaban de ninguna manera. They didn't lend you money, they didn't help you in any way. So los padres no quieren eso para su vida. So the parents don't want to be faced with this problem. Y por eso, aunque ellos saben quién sanó a Jesús, no lo confiesan.
confiesan. So therefore, even though they knew who healed their son, they didn't confess Jesus. El miedo muchas veces nos obstaculiza para nosotros ver a Jesús hoy en día. Fear often becomes an obstacle from us being able to see Jesus, Para nosotros caminar mejor en la luz. for us to walk in the light. Piensen esto, algunos de nosotros aquí Think about this. Some of us here, tenemos que comportarnos mejor alrededor de amigos o compañeros de trabajo o de familia. we need to behave in a better way amongst our family members, amongst our friends, amongst people at work. Tenemos que caminar en la luz, no solamente aquí, pero cuando estamos alrededor de ellos. We need to walk in the light, not just when we're here, but when we're in the midst of them. Pero no lo hacemos. But we don't do it. ¿Por qué? Why is that? Por miedo. For fear. Si yo tomo este paso, mi familia me va a poner aparte a mí. You know, if I take this step, my family is gonna, put me on the side or outcast me. O hay algunos aquí que están en confusión religiosa. But there's people who are in religious confusion. Pero tú estás comenzando a ver la luz, lo que Jesús dice en su palabra. But they're starting to see the light. They're starting to see what Jesus says in His Word. Y tú dices, pero si yo tomo ese paso, mi familia, esa es la tradición de mi familia, eso es lo que ellos siempre han hecho. But they say, if I take this step, my family, this is their tradition. This is what they always have done. Y no lo tomamos por el temor. And then we don't take that step because of the fear. O a veces estamos confundidos en nuestra vida. Or sometimes we're confused. Pero comenzamos a ver la luz. ¿Cuál es el paso que tenemos que tomar? But then we start seeing the light. We start seeing what steps I need to take. Pero yo tengo un refrán que siempre digo. But I always have a phrase that says, A veces en la vida, sometimes in life, uno vive de esta manera. we live in this manner. Mejor el diablo que uno conoce que el que desconoce. Better the devil we know than the devil we know. Y lo que yo quiero decir es eso. What I want to say by that, A veces tú tienes una situación que es mala. sometimes we find ourselves in a situation that is bad. Pero una nueva luz está comenzando a alumbrar que tú sabes, quizás esa es la buena. But a new light starts to shine in our lives. That you say, maybe this is the truth. Maybe this is the thing I need. Pero tú prefieres la mala vida que tú conoces, que quizá la nueva vida que sea mejor. But you prefer the bad life that you know rather than the life that you don't know that will ultimately be better. Y el miedo nos paraliza a caminar a la luz. And fear paralyzes us from walking to the light. El ciego en esta historia no tiene miedo. The blind man in the story, he's not afraid. Lo que los padres temen que le hagan a ellos, What the parents fear that they do to them, en el versículo 35, en el versículo 34, al ciego lo expulsan de la sinagoga. in verse 34, they outcast or they cast him out in verse So, tú 34. te puedes imaginar, él acaba de entrar a la sociedad. So you imagine this, he's finally able to enter Él society. puede ver a sus vecinos. He could see his neighbors. Pero porque él confiesa a Cristo, ahora lo botan de la sociedad y de su comunidad. But because he's now believes in Jesus, they outcast him from society and from the community. Pero mira qué pasó. But notice this is what happened. Versículo 35. Verse 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesus heard that they had cast him out, and having found him, he said, do you believe in the Son of Man? Déjame decirle, el ciego en temor obedece a Jesucristo. Let me tell you, the blind man in fear still obeyed Jesus. Pero en su obediencia, por su obediencia lo expulsan de la sinagoga. And because of his obedience, they cast him out. Pero en el 35 lo oyó Jesús y Jesús lo halló a él. But in 35, Jesus heard, and Jesus sought him out. Lo bueno de entender que de tomar los pasos en la luz, The good thing about taking steps towards the light que aunque otros nos rechacen y otros nos expulsen, is that even if other people cast us out, if other people reject us, podemos saber que Jesús nos va a hallar y Él va a estar con nosotros. we know that Jesus will seek us out and that he's going to be with us. Debe decirle, la última reacción que vemos aquí
And the last reaction that we see here Es la reacción de los fariseos, pero por segunda vez. is a second reaction of the Pharisees. Cuando ustedes tengan tiempo, lean del 24 al 33. And when you have time, read from 24 to 33. Pero una de las cosas que los fariseos dicen mucho es esto. But one of the things that the Pharisees say a lot is this. Nosotros sabemos. We know. Noten el versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. So for the second time they called the man who has been born blind and said to him, give glory to God. We know that this man is a sinner. O por ejemplo en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Or verse 29, we know that God has spoken to Moses, but as for this man, we do not know where he comes from. ¿Por qué están ciegos los fariseos? Why are the Pharisees so blind? No solamente por su tradición, It's not just because of the tradition, porque nosotros sabemos. but it's because they thought that they knew. Ellos están cegados por su propio conocimiento. They're blinded by their own understanding. Y están tan ciegos, And they're so blind, o saben tanto, or they know so much, que no tienen ni sentido común. that they don't have common sense. Noten lo que el ciego dice en el versículo 31. Notice what the blind man says in verse 31. Y sabemos, este es el ciego hablando, We know, this is the blind man speaking, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. we know that God does not listen to sinners, but if anyone is a worshiper of God and does his will, God listens to him. El ciego dice aquí, ustedes no tienen ni sentido común. ¿Cómo él va a ser pecador y Dios no va a escuchar a él de esa manera? Because the blind man says, you guys have no common sense. How is this man a sinner and God listens to him in this way? Pero a veces nuestro conocimiento nos ciega tanto que ni podemos ver lo que todo el mundo ve. But sometimes we're so blinded that we lack common sense and can't see what's so clear that everyone else can. Déjeme decirle por qué el conocimiento nos ciega. Let me tell you why knowledge blinds us. Primera de Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Say it again. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Knowledge. Knowledge puffs up, but love edifies. Nota aquí, el conocimiento nos hace orgulloso. Because knowledge, makes us proud. Y ese orgullo nos ciega a las evidencias que están enfrente de nosotros. And that pride blinds us to the evidence that's right in front of us. ¿Alguna vez tú has visto esto? ¿Te ha pasado a ti? Have this ever happened to you? You've seen this? A veces religiosamente, con la palabra de Dios pasa esto. Sometimes religiously, with the word of God, this happens. Tú tratas de enseñarle a una persona, esto es lo que la Biblia dice. You try to teach someone, this is what the Bible says. Y ellos dicen, ya yo sé esto. And they say, I already know that. Yo lo he analizado todo. No, I've analyzed everything. Yo sé lo que sé. No, I know what I know. Su orgullo lo está cegando de ver la luz de Cristo. No, their pride is blinding them from seeing the truth of God, Jesus. ¿O lo ha visto esto en la vida de una persona? Have you seen this in someone's life? Ellos piensan que se saben todos los resultados. They think that they know all the results. Yo voy a hacer esto y me va a salir de esta manera y no tengo que escuchar a nadie porque yo sé que va a ser así. No, I'm going to do this in this way and this is going to be the outcome and I don't need to listen to anyone because I know this is how it's going to happen. Eso a veces le pasa mucho al adolescente. A lot of times that happens to teenagers. Yo sé qué va a pasar aquí. ¿Qué saben mis padres? No, I know what's going to happen. No, I don't need to listen to my parents. Debe ser, hermano, tengamos humildad. We need to have humility. Entendamos que nuestra luz We need to understand that our light no es tan brillante. is not that bright. Y necesitamos la luz de Cristo que nos guía. And we need the light of the world as Jesus to guide us. Hermano, yo estoy predicando muy largo, pero la bendición de ver, I know I'm preaching long, but the blessings of being able to see. déjame decirle, encontrar a Cristo. Say it again. Es encontrar a Cristo. Is to be able to find Jesus. Al ciego lo expulsan The blind man was cast out, y Cristo lo halla a él. and Jesus finds him, Y después el hombre acaba adorando a Jesús. and then the man finishes by worshiping Jesus. ¿Tú te puedes imaginar esa experiencia?
Can you imagine that experience? De ahora para adelante tú sabes que tú estás en la verdad y que tú tienes la aprobación de Jesús. That from now on, you know that you're in the truth and that you have the approval of Jesus. Es decir, hermano, cuando a veces nosotros andamos en la vida Because sometimes when we're going through life y no estamos andando conforme a Jesús, and we're not living according to what Jesus says, una de las cosas que siempre como que está en nuestra mente, ¿estoy andando bien? one of the questions that's always in our mind is, are we living well? Are we right? O a veces nos salimos un poquito y las dudas comienzan de que tomé el paso correcto o no. And sometimes we take a step out and we're like, did I make the right choice or not? No es bueno cuando nosotros nos quitamos los velos, comenzamos a seguir a Jesús. Isn't it better when we take off the veil and start following and listening to Jesus? Y a veces uno dice, yo no sé lo que está pasando alrededor mío, And we say, I don't know what's going on around me, pero yo sí sé que estoy en este camino correcto but I do know that I am in the right path y de que yo estoy siguiendo a Jesús. and that I'm following Jesus. Eso trae una calma y una paz en la vida que ninguna otra cosa puede traer. That brings a calm and a peace to your life that nothing else can compare. Yo pienso en los israelitas en el desierto. I think about the Israelites in the desert. O en el desierto, la noche, por ejemplo, en un desierto, Think about the night in the desert. oscuridad, Darkness. pero tenían esa luz. But they had that light. Y ellos sabían que, aunque no sabían para dónde iban And they understood that even though they didn't know where they were going o qué iba a pasar, or what was going to happen, si ellos seguían esa luz, todo va a estar bien. if they followed that light, everything was going to go okay. Y nosotros estamos en el desierto, And we're in the desert as well. hay oscuridad, There's darkness. no sabemos para dónde Dios nos va a llevar We don't know where God's going to guide us o qué va a pasar mañana en nuestra vida. or what's going to happen to us tomorrow. Pero sabemos que si seguimos a la luz, todo va a estar bien. But we know we follow the light, everything's going to turn out okay. Él, de ese día para adelante, tenía confianza de que eso era así. And this man, from this day on, he had confidence that it was going to be that way. Hermano, paremos de confiar en nuestras luces, So let's stop trusting in our own light. paremos de usar las velas y los focos Let's stop using candles and y flashlights. comencemos a seguir la luz del mundo And let's start following to the light of the world. para que nunca andemos en tinieblas. So that we will never find ourselves in ¿Qué darkness. promesa nos da Jesús? What a promise God gives. Quizás tú estás aquí hoy And maybe you're here today y tú estás en oscuridad y tú lo ves. and you are in darkness and in sin. Tú puedes entregarle tu vida a Jesús. You could give your life to Jesus. Tú puedes, como hizo este ciego, You can, like this blind man did, seguir las instrucciones de Jesús, follow Jesus' instructions, lavarte por medio del bautismo be washed through baptism, para que tú comiences a ver espiritual. so that you could come to see, spiritually Si speaking. te podemos ayudar en cualquier manera, déjanos saber. And if we can help you in any way, please let us know. Que Dios le bendiga, hermano. May God bless you.